Bienvenido al canal Ubisoft. Como cada semana está aquí el arquitecto Fernando Vilchis para platicar algunos temas del arte. En esta ocasión acordamos platicar sobre alguna cuestión del arte latinoamericano. ¿Podríamos definir un arte latinoamericano como tal, Fernando? ¿O tendríamos que remitirnos siempre, existe un vínculo, por ejemplo, con Europa? Bueno, es muy interesante lo que me preguntas porque es a veces complicado ubicar a los artistas en una corriente determinada y ellos mismos no les agrada que los encasillemos, pero para efectos de los historiadores y de los gentes que relacionan el fenómeno artístico, es importante poderlos catalogar, digamos, ¿no? Y una de las maneras es por nacionalidad. Por supuesto, el continente americano es un ente en sí mismo y tiene las historias de los países, tienen correlaciones, tienen momentos similares, tienen... no vamos a hacer un recuento histórico de lo que ha pasado en Latinoamérica, pero casi todas las naciones hispanohablantes americanas tuvieron su independencia de España o de Europa, de Brasil, en el caso de Brasil, de Portugal, al mismo tiempo, a principios del siglo XIX. Ahí nacieron las jóvenes naciones americanas. Entonces, los artistas, tanto los literatos como los dramaturgos, como los que hacen ballet, los que hacen danza y los pintores, los poetas, pues tienen que de alguna forma encontrar su identidad, porque no es la misma identidad la paraguaya que la uruguaya que la argentina. Cada quien tiene su esencia de por qué, y lo mismo en Centroamérica, ¿no? Que son 7 países, cuál es la esencia de cada uno y por qué son tan diferentes. El sueño de Bolívar era un sueño maravilloso que suena muy lógico, pareciera que sería lo ideal, pero las complicaciones se dan por las hegemonías de diferentes partidos y también, pues, como siempre ha sucedido, ¿no? Por la lucha por el territorio, ¿no? Pero bueno, en fin, ¿cómo hemos podido llegar al concepto de arte latinoamericano? En el año de 1977, en el 77, eh, una galerista muy importante que felizmente vive, se llama Mary Ann Martin, es una galerista neoyorquina que se especializaba en arte mexicano básicamente. Ella y sus colaboradoras, voy a decir los nombres, una es Sandra Weisenthal y la otra era Françoise Renaud, también felizmente viven y siguen trabajando en el ambiente del comercio del arte, decidieron fundar lo que ellas llamaron el Departamento de Arte Mexicano. El arte mexicano contemporáneo, que digamos tuvo su primer inicio fuerte, poderoso, con Diego Rivera y con el movimiento muralista que surgió después. Ya hemos hablado de esto, podemos retomarlo cuantas veces tú quieras. Entonces, hicieron este departamento en el 77 en Sotheby's, la casa de subastas o una de las casas de subastas más prestigiadas del mundo. Hay varias, hay muchas. Christie's es otra, son de origen londinense todas ellas. Hay una de origen francés que se llama Philips de Pury. Hay una que se llama Hotel de Vent, también francesa, pero hay casas subastadoras suizas, españolas, en fin, o sea, hay un libro, bueno, ya no existe ese libro, pero había un libro que se publicaba anualmente que se llamaba el Mayer. El catálogo Mayer era un catálogo que recogía los resultados de 2.000 subastas al año. 2.000 subastas al año promedian 7 diarias. O sea, imagínate la labor titánica que era recopilar resultados de 2.000 subastas al año. La primera siempre era el 1 de enero en el Hotel de Vent en París. Entonces, a partir del catálogo Mayer, que se empieza a publicar a finales de los años 70, se puede ya ubicar el valor de obra similar a la tuya, siempre y cuando ese artista se hubiera subastado durante ese año en alguna de las casas de subastas que registran estos resultados. Como te digo, son 2.000 subastas al año. Entonces, si Juan Pérez se había subastado y se había vendido, porque este catálogo solamente refería a las piezas que se habían vendido,
que se habían martillado efectivamente en las casas de subasta. Entonces tú ya podías saber cuánto valía un Juan Pérez, ya fuera una óleo o una obra en papel o una escultura o una acuarela o una obra gráfica de este artista o de cualquier otro. Bueno, pues esto es lo que hicieron las casas subastadoras, primero Sotheby's y luego la secundó Christie's casi de inmediato y crearon su departamento de arte mexicano. ¿Y quiénes eran los artistas que calificaban, que cotizaban? Pues básicamente los que todos conocemos, Diego, Orozco, Frida, el doctor Atl, José María Velasco, por supuesto, que tenía muchos adeptos, ganó muchos premios en vida. José María Velasco fue un artista mundialmente reconocido en vida. Y otras firmas de gran calidad como Covarrubias, la segunda generación de muralistas, Pablo Higgins, Fermín Revueltas, por decir algo. Empezó, digamos, una catalogación de los artistas mexicanos que empezaron a subastarse en precios casi irrisorios. Merian Martín era especializada en arte mexicano, pero trabajaba con las firmas que todos conocemos y que siempre tuvieron un mercado secundario, por ejemplo, Orozco. Básicamente las firmas que lanzó al mercado la Galería de Inés Amor, que hoy por hoy sigue existiendo y se llama Galería de Arte Mexicano. Inés Amor fue la primera gran promotora de los artistas contemporáneos mexicanos. Y Merian Martín empezó a tomar estas firmas que aquí en México promocionaba Inés Amor y empezó a incluirlas en catálogos separados. Las casas subastadoras internacionales tienen muchos departamentos, 70 o 80 departamentos, el departamento de arte impresionista, el departamento de porcelana china, el departamento de ositos de peluche, el departamento de numismática, el departamento de filatelia. Bueno, a partir de 77 se inauguró el departamento de arte latinoamericano, mexicano, exclusivamente arte mexicano. Y así funcionó con 2 subastas anuales durante los primeros 5 años y a partir de 1983 se decidió incorporar a los demás países latinoamericanos. A partir del 83 ya no se llaman departamento de subastas de arte mexicano, se llama departamento de arte latinoamericano. Y se empezaron a incorporar grandes firmas muy importantes de otros países de América Latina. Me gustaría referirme a algunos nombres que hoy por hoy han roto el récord del $1.000.000, cosa que se veía muy lejano en aquellos entonces, en aquellos años 70. Escasamente llegaban a los 50, $60.000 las grandes obras maestras de estos artistas que hoy andan en 7, 8 y 10 millones de dólares. Rufino Tamayo, Frida y Diego Rivera, básicamente. Orozco es un poco menos caro, pero ya están pegándole a los millones, ya están llegándole a los 2 dígitos de los millones de dólares. Por ejemplo, estas firmas latinoamericanas a las que me refiero, ¿no? Podemos hablar de, en Chile, de Roberto Mata Echaurren. Roberto Mata es un artista que ha roto el récord del $1.000.000 en subasta pública varias veces. Roberto Mata, que murió hace escasos 20 años, era un gran amigo de André Breton, un surrealista original, gran amigo de Tristan Tzara, el fundador del movimiento dadaísta, y queda muy lejos Mata Echaurren de ser un narrador de la epopeya latinoamericana. Mata Echaurren es un surrealista genuino, un surrealista bretoniano cuya obra no refleja el pensamiento de un pueblo, sino más bien es un pintor muy universal, de los que debemos estar muy orgullosos los amantes del arte latinoamericano. Por ejemplo, en Uruguay hay otro gran maestro que también ha roto el récord del $1.000.000 varias veces. Es el constructivista por excelencia, se llama Joaquín Torres García. Además de que es maravilloso Torres García, es un pintor que parece como infantil en sus propuestas, como que cuadricula las telas y pone un pescadito y un castillito. Y, bueno, él es el maestro del constructivismo, formó una gran escuela. Pero hay una peculiaridad en el valor de la obra de Joaquín Torres García, porque en el año 66, a su fallecimiento, el Museo de Brasilia quiso hacer una magna exposición antológica, una exposición retrospectiva de la obra de
Joaquín Torres García, y se quemó el museo con toda la obra dentro, por lo que la obra de Joaquín Torres García se hizo mucho menos numerosa, y este tipo de fenómenos, como sabemos los que hemos estudiado algo de economía, pues tiende a que el precio suba, ¿no? Esto no le quita su gran calidad a Joaquín Torres García. El primero que rompió el récord del $1.000.000 fue un cuadro que se llamaba La Casa de las Gemelas Arias, fue en 1994, en la Casa Sotheby's de Nueva York, y fue Fernando Botero, el colombiano, que tan felizmente vive, el maestro Botero, es de 1931, o sea, tiene 91 años o 92 años el maestro Botero. Bueno, una obra suya fue la primera que rompió el récord del $1.000.000 en el Departamento Latinoamericano de Arte. Argentina tiene un gran número de propuestas, sobre todo hay muchas mujeres argentinas maravillosas, y podemos hablar pues, de Emilio Petoruti, por ejemplo, de este estudiante que trabajó con Siqueiros, que tenía, ay, ¿cómo se llama este hombre? Ahorita recuerdo, pero Argentina tiene grandes exponentes. Antonio Berni se llama. Antonio Berni fue un ayudante de Siqueiros, que después, inclusive Antonio Berni es mucho más caro que Siqueiros en el mercado internacional. En Brasil, por ejemplo, está Tarsila Amaral. Tarsila Amaral también ha roto el récord del $1.000.000 y, digamos, equipara su influencia en Brasil como la influencia que aquí en México ha tenido a lo largo de este siglo y del siglo pasado Diego Rivera. Tarsila Amaral. Hay otro artista brasileño, judío, muy importante también, que también ha roto el récord del $1.000.000. Y, en fin, en Puerto Rico hay grandes, bueno, en Venezuela ni digamos. Venezuela es una especie de la cuna de lo que se llamó el op art, optical art, el arte óptico, un poco utilizando el mismo tono para denominar el pop art. Bueno, el op art se genera en Europa, por supuesto, pero los artistas más importantes son venezolanos. Pero grandes propuestas que han roto el $1.000.000. El op art es una corriente artística que es muy interesante, porque es una corriente viva, es una corriente que cambia dependiendo del punto de vista de donde la veas, digamos. Del espectador, ahí jugaría un papel importante el espectador, ¿no? Es dinámica la propuesta. Carlos Cruz Díez, que murió el año pasado de 94 años, es posiblemente el más importante exponente del op art. O sea, en Latinoamérica, en Puerto Rico, también hay varias firmas. Puerto Rico tiene una ventaja, que como es un estado libre, asociado a Estados Unidos, el comprador, el buscador de novedades norteamericano pone sus ojos en los artistas puertorriqueños, que tienen mucha influencia, sobre todo en Nueva York, ¿no? Digamos, la comunidad puertorriqueña neoyorquina es una comunidad muy poderosa que tiene muchísima influencia y mucho poder de convocatoria. Entonces han volteado. Posiblemente el más importante sea Antonio Roché Ravel. Es un pintor que debe andar rondando los 70 años de edad, pero también Roché Ravel ha llegado muy cerca del $1.000.000 en el mercado de arte latinoamericano. En México hay varios. Diego Rivera fue el primero. También Frida, que ya sabemos que Constantini pagó $35 millones por un Frida, que por cierto ese Frida había sido el primer Frida que rompió el $1.000.000 en el año 92, ese que se llama Diego y yo, o Diego en mi pensamiento, que lo compró la colección Constantini. Constantini también fue el que compró el primer Frida, bueno, más bien el Frida que rompió todos los récords del arte latinoamericano en el año 94, que se llama Autorretrato con Mono. Nadie sabíamos dónde había quedado ese cuadro. Bueno, pues ya está resuelta el misterio. Está en la colección de Constantini, en el MALVA, en el Museo de Arte Latinoamericano de Bellas Artes. Entonces ya no es nada más que haya un coleccionista que colecciona arte latinoamericano, sino que ya está fundado en Argentina, en Buenos Aires, el Museo de Arte Latinoamericano específicamente. Aquí en México hay una gran colección, que es la colección que tiene
el Museo Tamayo. Es una colección que personalmente hizo Rufino Tamayo, haciendo intercambios con los artistas en tiempos de grandes crisis, entre guerras, por ejemplo. Lo que hacían ellos era, y yo se los propongo a los artistas con los que trabajo, a falta de ventas, propician intercambio con otros artistas. El médico le intercambia al sastre sus servicios por un traje. ¿Por qué no intercambiar el arte por algo razonable? Exacto. Oye, Fernando, bueno, ya casi para concluir, podríamos decir que el arte latinoamericano entonces nació con la consolidación de los Estados-nación por ahí del siglo XIX y después en el siglo XX, pues ya se consolida en sí y empieza ya el fenómeno de la difusión en las grandes galerías y en la comercialización. ¿Y este arte qué influencias tiene? Principalmente, ¿qué serían influencias, por ejemplo, precolombinas, muchos de los Pues has pintores que tocado un, mencionaste, europeas también, un arte político, por ejemplo, también vemos en algunos de ellos un arte eminentemente con ciertas influencias políticas y populares. Y no sé, tal vez se diferencia aquí un poquito, se sale un poquito de esa corriente el Opar, ¿no? Bueno, sí, sí. Mira, siempre, gracias por hacerme esta pregunta, es muy interesante. Es por eso que existen las naciones, porque tienen influencias diferentes. Sí, La nuestra, la mexicana, es muy rica porque hay decenas de culturas ancestrales que influenciaron las diferentes regiones de nuestro país. Podemos hablar, como dijiste, de los mayas, de los olmecas, de los toltecas, el arte azteca, que es maravilloso, ¿no? Lo mismo pasa en Colombia y lo mismo pasa en Perú. Tienen sus raíces muy arraigadas en sus antepasados directos, los que habitaban esas tierras. Eh, pero también existe la influencia de los europeos que nos colonizaron y en el caso de México la colonia duró 300 años. Entonces, no nada más nos inculcaron su idioma, sus costumbres, sus apellidos y sus nombres, sino también su religión. Y a fin de cuentas, el arte en tiempos de la colonia y en tiempos del medievo y en tiempos del Renacimiento funciona como una especie de propaganda religiosa. Aquí tenemos bueno, no uno, muchísimos grandes ejemplos de indígenas que absorbieron toda esa educación o toda ese hacer del arte europeo y lo interpretaron y lo transcribieron a nuestras tierras. Uno de los más grandes maestros fue posiblemente Miguel Cabrera, pero también estaba Cristóbal de Villalpando, Juan Correa, los hermanos Rodríguez Juárez, pero hay unos que son maravillosos, la familia Lagarto. Ellos retoman las enseñanzas europeas. Por ejemplo, nunca habían visto un león. Entonces, cuando ves los leones pintados, pues son leones o esculpidos, son leones que les platicaron cómo eran los leones. Y entonces empieza a tomar como un carácter muy, muy individual, muy personal, muy local. Miguel Cabrera fue un gran maestro, era oaxaqueño. Si alguien quiere ver la apoteosis de Cabrera, basta con visitar Chalma, que está a una hora y media de aquí de la Ciudad de México. Bueno, el atrio del convento de Chalma, del monasterio de Chalma, hay 24 lienzos debidos a Rodríguez Juárez con toda la vida de San Agustín. Son lienzos que miden 2 por 2, 2 metros por 2 metros, enormes. Vale mucho la pena verlo, porque ahí se entiende, se comprende la gran maestría de Miguel Cabrera. Miguel Cabrera es uno de los pocos artistas coloniales que se han registrado públicamente y que se han vendido por arriba del $1.000.000. Una Virgen guadalupana de Miguel Cabrera se vendió hace algunos años por arriba del $1.000.000. Es un pintor maravilloso, como maravillosos son muchos otros. Los Rodríguez Juárez son los que pintaron el Sagrario Metropolitano. Basta visitar el Sagrario Metropolitano, la iglesia de Atotonilco en San Miguel Allende, y ahí podríamos ver grandes ejemplos de muralismo colonial, que es una de las fuentes de influencia más importantes para el arte contemporáneo. Bueno, digamos, los más serios, los más arraigados coleccionistas de arte, coleccionan arte contemporáneo. Es realmente lo más interesante de ser un coleccionista de arte, poder entender
la contemporaneidad, porque que yo diga que Diego Rivera es un gran artista, pues no tiene ninguna virtud, porque ya lo dijo el gobernador de esa en 1906 y la historia del siglo lo demostró con creces. Lo que es importante, lo que los dedicamos al comercio del arte, tratamos de inculcar en nuestros amigos y en nuestros clientes y en la gente que confía en nosotros, es que puedan poner sus ojos en el arte contemporáneo y no nada más poner los ojos, sino que desvelar la historia y por qué llegó este artista a esta propuesta, quiénes son sus influencias, quiénes son los padres de sus propuestas, ¿no? Cómo comprenden. Tú sabes que hace un siglo no podías ir a la tienda a comprar un tubo de pintura azul. Tenías que ir a comprar cobalto si querías pintar de azul, cadmio si querías pintar de amarillo, cinabrio si querías pintar, o cochinilla si querías pintar con rojo. Tenías que comprar ámbar, quemar el ámbar, fusionarlo con aceites, con clara de huevo, con yema de huevo, o sea, tenías que inventarte tus recetas para poder pintar. Y eso es lo que absorbieron los pintores nativos americanos, las recetas de la pintura europea. Y pues la interpretaron y la plasmaron a su manera, creando grandísimos ejemplos. Si la razón de que la pintura latinoamericana no alcance los precios de la pintura europea es porque nosotros, los latinoamericanos, no consumimos nuestra propia pintura, por muchísimas razones, no porque no la entendamos o porque no nos interese o porque no la comprendamos o no la estudiemos. Uno de los motivos principales es la capacidad económica que tenemos los que vivimos en las naciones latinoamericanas. Es otra economía, es otro mundo. No quiere decir que sea mejor. Por ejemplo, Siqueiros, que fue el maestro de Jackson Pollock y de muchos otros más, escasamente llega, ya lo hemos hablado aquí, a los $200,000 su pintura en subasta, por muchas razones. Siqueiros fue un comunista muy arraigado, muy recalcitrante, posiblemente en su momento era la forma de pensar que correspondía. Inclusive, digo, Rivera también era comunista, pero era un comunista... se trajo a Trotsky, por ejemplo, le dio así, lo habitó en su casa, lo recibió en su casa con su esposa. De hecho, hubo un encuentro sexual entre Frida y Trotsky. Trotsky era un tipo guapísimo, digo, para los estándares mexicanos. Frida estaba además muy dolida con Diego, que se había envuelto en una relación amorosa con la propia hermana, con Cristina, con la hermana de Frida. Y Frida, que era una mujer, además de muy bella, muy inteligente y muy de armas tomar, pues le pareció fácil enrollarse con Trotsky, ¿no? Entonces, digamos, era un comunista redimido, Diego Rivera, y Siqueiros se quitaron el habla, o sea, se volvieron enemigos acérrimos. Siqueiros fue a tirarle metralla a Trotsky. Él personalmente, Siqueiros decía que no era él un pintor, que él era un militar, que él era un militante, pues, un revolucionario, y eso es lo que realmente eran. No le costó ningún trabajo irse a Europa y alistarse en las Fuerzas Armadas de la República Española. Ahí fue donde lo hicieron teniente coronel y por eso se le conoce como el coronelazo. Así que, bueno, él, que fue un gran maestro, que pintó kilómetros cuadrados de muros, fue maestro de Jackson Pollock y de muchos otros pintores norteamericanos. Siqueiros pintó muchos murales en Estados Unidos, ya todos se los taparon además. Ahora lo están tratando de rescatar. Solamente los directores de cine que lo contrataron para sus mansiones son los murales que se conservaron. Pero bueno, Jackson Pollock y otros artistas de esa generación de expresionistas abstractos norteamericanos vinieron a estudiar con Siqueiros. Siqueiros era muy generoso y era un gran maestro, pero también tenía un temperamento. Se cuenta la leyenda que traía muy regañado a Jackson Pollock. Jackson Pollock, recuerdas, era calvo, pues se cuenta que le daba sus golpes en la cabeza, le daba zapes a Pollock y le decía, a ver, Jackson, recógeme tu tiradero. Bueno, hoy por hoy, un cuadro de Siqueiros vale $200,000, si bien le va en el mercado, porque además el gringo, el norteamericano, quiero decir, lo detesta un poco, ¿no? Siqueiros no se cansó de criticar y humillar y ofender al pueblo norteamericano y a las costumbres norteamericanas. Entonces el norteamericano está muy resentido con Siqueiros, pero a pesar de eso, ya han pasado 100 años, digo, ya era hora de que lo comprendieran y de que entendieran su momento histórico. Pero bueno, ahí anda Siqueiros, gran maestro, de que se han escrito miles de libros y monografías, anda en el rango de los $200,000. Un cuadro común de Jackson Pollock se va por arriba de los $100 millones. Esa es la diferencia
monetaria, que no quiere decir que sea la diferencia artística. O sea, Jackson Pollock no es 1.000.000 de veces mejor que Siqueiros. Pero bueno, el pueblo norteamericano, para justificar su falta de raíces, que aquí no sobran y allá les faltan, pues entonces paga estas fortunas por sus propios artistas. No quiere decir que no sea maravillosa la corriente expresionista abstracta neoyorquina, que un día hablaremos también de eso. Hay otros representantes, posiblemente Mar Rothko, Robert Motherwell, mujeres maravillosas, pintoras de esta generación hippie, la generación de la psicodelia, de los ácidos, del ácido lisérgico, del LSD, de los cabellos largos, de las comunas hippies. Bueno, de ahí se genera todo este... Y también está mezclado con el pensamiento zen japonés, ¿no? Con el budismo zen. También está infiltrado el expresionismo abstracto. Aquí en México se pontificaba en contra de la abstracción, ¿no? Había que ser figurativos, había que ser realistas para poder adoctrinar a la población. Desgraciadamente para estos artistas, los únicos que no los comprenden son la gente a la que ellos realmente se quisieron dirigir, ¿no? Los iletrados, se convirtieron en productores de objetos para los intelectuales, que es lo que ellos no querían, pero así es el arte, así es la historia del arte, así es el estudio del arte, y bueno, estamos en eso, y nuestra labor es tratarlo de explicar. De ninguna manera se puede ser contundente en una opinión, ¿no? Siempre hay bemoles, pero nosotros lo que tratamos de hacer es, digamos, poner la mesa, poner una tribuna para que el intercambio de opiniones pueda llegar cada quien a sus propias conclusiones. Exacto. Eso es lo que hace a un coleccionista, ¿no? Cuando ya eres coleccionista y tienes 10 piezas, pues entonces ya puedes explicar por qué decidiste. Un buen coleccionista logra que su colección valga más que la suma de sus partes, logra una sinergia, y estas casas subastadoras son especialistas en poner a la venta pública, a remate, las colecciones que han hecho familias enteras a lo largo de los siglos, y que luego llegamos al momento actual y sus herederos no las comprenden o no les interesan, y entonces salen a subasta y se desperdigan por el mundo. Y pues así es como apareció esta pieza de Da Vinci, o supuestamente de Da Vinci, que hace 4 años se vendió en $450 millones. Pues es mucho por lo que nos falta por platicar, muy amplio, muy dilatado la temporalidad de toda esta historia del arte, muchas cuestiones también, por ejemplo, ¿por qué hace una obra que valga más y otras menos? Sería cosa que platicáramos en los programas. Tienen carga ideológica, no solo de la obra en sí, sino también la cuestión ideológica del que la produce, ¿no? Y eso no solo lo vemos aquí, sino lo vemos también en la literatura, en muchas otras cuestiones, ¿no? Hay muchas razones. Una de las razones es que se alinean las estrellas. O sea, porque la misma obra esa es otra. La misma obra que un día se vendió y tuvo 20 postores, se vuelve a poner a subasta y nadie la levanta, ¿eh? Eso pasa con gran frecuencia. Se tienen que alinear las estrellas. Tienes que estar de buenas o de malas. Así es todo en la vida también, ¿no? Como decía Maquiavelo por ahí, virtud y fortuna, ¿no? Se necesita virtud y fortuna. Así es. Pues muy importante para el príncipe. Así Tú es. sabes que Maquiavelo, lo maquiavélico de Maquiavelo es que le está escribiendo a su príncipe, que era César Borgia, pero en realidad le está escribiendo a los súbditos para que vean lo que les hacen y cómo los oprimen los príncipes. Ese es lo más maquiavélico de Nicolás Maquiavelo. Pero ya hablaremos de muchas cosas. Ya hablaremos de estos temas posteriormente. Y pues muchas gracias, Fernando. Gracias a todos. Es un placer, José Manuel. Y nos vemos la próxima semana. Gracias. Pero claro. Que estés muy bien. Hasta luego.